Un saludo para todos. Nuevamente nos encontramos con nuestro hermano José Antonio Septién, quien muy amablemente nos atiende en el día de hoy desde su despacho en la ciudad de Querétaro. Y estamos empezando un nuevo tema bastante complejo, como lo estábamos tratando, pero vamos a tratar de hacerlo en la forma más sencilla que podamos, para entendimiento primeramente propio y después de cada uno de nosotros. Y propio me refiero a mí mismo en algunas definiciones que a mí se me han escapado a través de la historia de mi vida cristiana y que quisiera que nuestro buen hermano nos contribuyera hoy a entender ciertas palabras como dispensacionalismo, teología del pacto, teología liberal y algunas otras de estas que surgen en la forma en que tradicionalmente se ha interpretado la escritura. Te saludamos con un gran abrazo, nuestro buen hermano, gusto de verte en el día de hoy. Mucho gusto, hermano, saludarte este día y a tu audiencia un abrazo. Pues estamos aquí con un material que tú nos has provisto que está basado en Mateo 5, en 3 versículos en que el Señor Jesús les dice a los que están allí reunidos, pero yo les digo. Y el título del material es exactamente ese. Está escrito por John Reisinger, que es un predicador americano, hasta donde yo sé todavía está vivo y se ha preocupado por estos asuntos teológicos. Es un predicador de corte bautista. Se encuentra información de él en el internet para los que quieran mirarlo allí. Hay sermones de él puestos en YouTube. Un poco el bautista tradicional en su sermón me trae recuerdos de otros tiempos. Pero pues estamos aquí ubicados en este material que nos ha provisto nuestro buen hermano José Antonio, en que este capítulo de Mateo 5, 27 en adelante, es interpretado en diferentes formas por diferentes personas y en formas bastante disímiles, en algo que aparentemente pues es muy sencillo del Señor Jesucristo diciendo que Moisés les dijo no cometan adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio. Luego les dice que ojo por ojo y diente por diente, decía la ley, pero el Señor les dice, ustedes volteen la otra mejilla y oren por ellos, oren por los que les persiguen. Luego dice que Moisés les dijo que se podían divorciar o tener carta de divorcio, pero el Señor Jesús dice que el que hace esto, a no ser por motivo de infidelidad, induce o es decir, también comete adulterio. Y entonces estas palabras del Señor Jesús, que son pero yo les digo, se convierten en diferentes interpretaciones dependiendo de dónde viene la gente. Y en cuanto a eso, pues el primero de los puntos que aquí trata Reisinger es, o la idea de cómo lo interpretaría alguien que anda en el evangelio social, cómo lo interpretaría alguien que anda en la teología liberal, alguien que anda en el dispensacionalismo clásico, alguien que tiene la teología del pacto y una nueva propuesta que trae él, que es de promesa y cumplimiento o del nuevo pacto. Pero pues esto para nosotros o para la mayoría de la audiencia, me imagino, incluyéndome a mí, obviamente, siempre ha sido un poco complicado. Yo quisiera que arrancáramos por las definiciones. Y la primera definición que quisiera que compartieras con nosotros es, ¿qué significa ser dispensacionalista? Con mucho gusto, hermano. Casi siempre pasa que cuando define uno grandes movimientos o temas teológicos, a veces peca uno de ser injusto porque pasa por alto detalles. El dispensacionalismo es un sistema muy amplio, como lo es la teología del pacto, por ejemplo. Son sistemas
y son maneras como los hombres hemos tratado de interpretar, como los cristianos hemos intentado entender el proceder de Dios, la manera como Dios articula su historia junto con la historia humana, la historia de la salvación con la historia secular. Y bueno, no es asunto fácil entender qué hay exactamente en la mente de Dios, porque Dios sigue siendo inmensamente grande, se ha hecho cercano a través de Jesucristo, a través de su palabra y de su espíritu, pero fíjate que no todo es, yo creo que es deliberado por parte de Dios, para que ningún hombre pueda decir que él tiene la verdad de todas las cosas y entonces haya un intercambio entre creyentes y nos demos cuenta de que Dios es colegiado, de que Dios es comunidad, de que Dios distribuye entre unos y otros para que no haya diferencias entre unos y otros, en fin. Bueno, mira, me preguntabas sobre el dispensacionalismo. Fíjate que es un sistema relativamente nuevo, fue popularizado más o menos como por principios, en la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Es un movimiento que surge fundamentalmente en Norteamérica y que comienza a ser muy conocido especialmente por la influencia de una Biblia con muchas referencias, una Biblia que es muy conocida en la lengua inglesa, inclusive en la lengua castellana, me refiero a la Biblia de Scofield. Pues bastante, ¿no? Esa fue la primera Biblia anotada que conocimos la mayoría de nosotros, que Scofield se volvía como el quinto evangelista, más o menos. Sí, sí, y las notas, fíjate, lo que es poner notas abajo del texto de una Biblia, que llega uno a pensar, ¿verdad?, que el comentario es tan sagrado como el texto que está arriba, y como que adquiere un carácter especial la nota. Lo dijo Scofield, ahora sí que como decían antiguamente, como decía Roma, y sigue diciendo, decía: Roma locuta est, causa finita est. Roma ha hablado, el asunto está resuelto, no hay más que decir. Y además, pues, para los que no saben, Scofield era un abogado, tenía mucha habilidad con sus palabras y fue bastante, en inglés dicen reluctant, tuvo mucha dificultad para convertirse. Finalmente se convirtió y pues tiene cosas indudablemente brillantes que uno observa en sus notas. Tenía el don de la palabra, pero él no fue el creador de ese movimiento de pensamiento, sino que viene de otras partes. Claro, fíjate que viene de los hermanos de Plymouth, un grupo de creyentes del Reino Unido, y dentro de ellos, bueno, estos aparecen en el siglo XIX, y dentro de ellos particularmente Darby es prácticamente pues el padre, podemos decir, del dispensacionalismo clásico, del dispensacionalismo antiguo, porque hoy se habla de un dispensacionalismo progresivo, del cual te voy a dar unos pequeños detalles para que nuestra audiencia se entere, aunque sea con un par de detalles de qué se trata. Scofield, como bien dices, pues no es más que un pensador profundo, sí, que desarrolla aspectos del dispensacionalismo, aunque no es de los más grandes. En los Estados Unidos tienes, por ejemplo, a Louis Sperry Chafer. Muy conocido también, sí. Y tienes a Louis Pentecost, tienes a Charles Riley, que también edita una Biblia de estudio, y todos ellos van representando aspectos nuevos, desarrollos de la idea clásica original. Y fíjate que el centro el centro de donde fluye, de donde parte, desde donde se desparrama el dispensacionalismo, está en Dallas, está en Texas, en el Dallas Seminary. En el Seminario Teológico de Dallas, que obviamente es
seminario. ¿Sí? De lo más conocido, correcto, sí. De lo más conocido. Ahora fíjate que pasa muchas veces que llega, por ejemplo, el dispensacionalismo a un grado de desarrollo tal que les estorban las primeras manifestaciones, las primeras expresiones de los, entre comillas, padres fundadores. Hoy resulta, por ejemplo, que en Dallas ya el dispensacionalismo de Darby, pues sencillamente suena totalmente prehistórico, ha dado un giro enorme. En cambio, inclusive el dispensacionalismo de Schaffer, pues ya está pasando a la historia. Ya la teología sistemática de Schaffer pertenece ya a un museo de historia natural. Lo que nos estás hablando de dispensacionalismo es que en esa visión de interpretación de las escrituras hay etapas como en la historia de la humanidad, en la historia bíblica, que tienen un comienzo preciso y un fin preciso. A eso es a lo que nos referimos. Sí, sí. Digo, cómo el dispensacionalismo va interpretando las etapas o dispensaciones? Pues en esto ha ido cambiando mucho. Mira, el dispensacionalismo clásico, el que está delineado por Scofield, fundamentalmente, sugiere que Dios trabaja con los hombres de distintas maneras o dispensaciones a lo largo de la historia, de que Dios tiene un plan específico, muy específico para Israel frente a la iglesia, que la Biblia es especialmente profecía predictiva, que debe ser interpretada literalmente siempre, que la iglesia va a ser raptada en lo secreto de la tierra 7 años antes de la segunda venida de Cristo, y que Cristo va a reinar sobre Israel durante un periodo de 1000 años, un reino terrenal que se conoce como milenio. Correcto, A muy hermoso modo, son estas los puntos principales. Te lo voy a repetir. Mira, en primer lugar, que Dios tiene un plan específico para Israel y otro muy distinto para la iglesia. Que la Biblia debe ser interpretada, especialmente en lo que se refiere a la profecía predictiva, tiene que ser interpretada literalmente. Luego, que la iglesia va a ser raptada, vamos a decir, en lo secreto, va a ser llevada de esta tierra al encuentro con Cristo 7 años antes de su venida, y que Cristo va a gobernar con Israel durante el periodo conocido como milenio, un tiempo de 1000 años literales. Estas son los grandes. Y mira, para que puedas ver, por ejemplo, cómo ha cambiado esto en el dispensacionalismo progresivo, como lo llaman, es que fíjate que aunque en ellos queda todavía la idea de este reino premilenial, rechaza la distinción entre Israel e iglesia. Ya no ven que Dios tiene un plan para la iglesia y otro para Israel, como si se tratara de dos pueblos, sino que están viendo ellos como un solo cuerpo, un grupo de gente al que Dios salva, al que Dios reúne, muy cerca ya de la idea pues realmente de lo que dice Pablo, con mayor comprensión, aquello de que Dios ha desbaratado la pared de separación entre judíos y gentiles. Son más comprensivos y más abiertos esto, y esta oposición radical entre Israel e iglesia en los dispensacionalistas modernos está ya pasando a la historia. En el dispensacionalismo se entiende que Dios trata en diferentes épocas, diferentes personas, diferentes situaciones. Yo creo que esa es una pregunta que más o menos ahora vamos a tener que revisar contigo, pero lo que nos estás diciendo es que pues son formas de interpretar todo el plan de Dios
con todos los hombres y el plan de Dios con grupos específicos, el grupo de Israel y el grupo de su iglesia, que venimos de una idea desde los hermanos de Plymouth en Inglaterra, que luego se desarrolló fuertemente en los Estados Unidos en una manera reciente hacia mediados del siglo XX, es decir, de 1940, 50 en adelante, en el Seminario Teológico de Dallas. Y todo esto que tú nos estás diciendo también pues es básicamente la forma en que nosotros hemos sido instruidos en la palabra de Dios, estas diferentes etapas que nos estás comentando. En efecto, es lo que hemos escuchado desde el comienzo de nuestro perípolo cristiano, y entendemos pues que hay allí muchos elementos bastante útiles, pero que no necesariamente es la única forma de ver las cosas. Y también nos aclaras que mucho de esta idea viene desde Scofield, que tal vez es la primera Biblia a la que nosotros tuvimos acceso, en que Scofield era pues el primer comentarista y el único, básicamente, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un poco el resumen de lo que nos has estado contando. Y yo te quería repetir esta pregunta otra vez y decirte, entonces, lo que debemos entender en el dispensacionalismo es que Dios trata tiempos exactos, pueblos exactos, personas exactas, y todo tiene un comienzo y un final a través de la historia. ¿Es esto correcto? Sí, sí, por supuesto, está perfectamente enraizado en la historia, aunque a veces las distinciones en cuanto a pueblo, Francisco, en cuanto a personas, son cosas como esto, ¿verdad? La distancia entre Iglesia e Israel, como si la Iglesia fuera una especie de plan B, como que Dios trató de llevar, de traer el reino en su primera venida. Inclusive cuando habla del Sermón del Monte es un mensaje donde explica la ley, vamos a decir, del reino, de ese reino mesiánico que fue rechazado por los judíos. Entonces, ante este rechazo, por así decir, Dios tiene un plan B. Ese es un punto importante, ¿no? Que pues es difícil verlo en la palabra de Dios porque uno ve un plan, es decir, que el plan de la iglesia es un plan eterno. Es bien difícil ver esto que tú nos estás diciendo, y pues aquí yo quisiera hacer referencia un poco de mi perspicacia de vendedor de telas, digamos, en que uno dice, bueno, pero es un momentico, estas son ideas allá que ustedes nos traen, estos son problemas suyos que nosotros estamos viviendo. Pero antes de entrar en el comentario propiamente dicho, yo quisiera que dedicaras unos minutos a contarnos qué es esto de la teología del pacto. Y entonces podemos entender un punto que es la dispensacionalista, que creo que la mayoría de nuestra audiencia ha sido instruida en este tipo de pensamiento, y como lo decía yo hace unos minutos, es exactamente como yo fui instruido, es decir, esto que tú acabas de comentar fue la primera instrucción que yo recibí. Yo he oído muy poco de lo de la teología del pacto y te agradecería que nos ilustraras brevemente a qué se refiere este tipo de nombre. Bueno, mira, la teología del pacto es típica, es la teología de las iglesias reformadas. ¿A esas te refieres como que presbiterianas Fundamentalmente de la iglesia presbiteriana. La iglesia son las iglesias de corte fuertemente calvinista. No fue Calvino el inaugurador de la teología del pacto, sino creo yo que fueron los muchos seguidores calvinistas, y tiene una historia muy notable, una historia interesantísima de desarrollo, hasta bien entrado el siglo XX. Vamos, estamos hablando de que de Vistius y de todos aquellos pensadores alemanes y ingleses y ginebrinos, escoceses, que fueron aportando a lo largo de los muchos años, te puedo decir siglos, desde el siglo XVII, perdón, hasta el siglo XX, una serie de ideas extraordinarias que tratan de explicar desde el punto de vista de los pactos, tratan de explicar
lo que es la historia de la salvación. Y claro, esto pues son visiones que arrancan, que tratan de englobar como el dispensacionalismo, la historia, de unificarla sobre la base de ciertas normas o ciertas, vamos a decir, leyes. ¿Qué te diré? El dispensacionalismo, por ejemplo, afirma de que Dios ha usado diferentes medios de administración, vamos a decir, de su voluntad y de su gracia en diferentes periodos de la historia humana. Y de acuerdo a este sistema, hay 7 dispensaciones. Por ejemplo, la primera sería lo que llaman ellos la edad de la inocencia o la dispensación de la inocencia. Y arrancan ellos desde el Edén. En el Edén, donde estaban Adán y Eva, que tenían que obedecer el mandato de Dios de no comer del árbol prohibido. Con lo cual aseguraban ellos ser inocentes, pero fallaron. Luego viene la segunda etapa, lo que llaman ellos la dispensación de la conciencia, que iría desde la caída de Adán y Eva hasta Noé. Luego el gobierno humano, que va de Noé a Abraham. Luego vendría la temporada o la dispensación, quiero decir, de la promesa. Al ir fallando, por ejemplo, cuando falla el gobierno humano, Dios escoge a Abraham para ser el padre de la fe y le promete que a través de él serían benditas todas las naciones. Luego viene la dispensación de la ley desde Moisés hasta Jesús. El ser humano solo podía acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley que les había dado Moisés. Esta era la condición de obediencia perfecta, por supuesto imposible de cumplir. En esta sesión de la ley se revela el pecado, se incrementa el pecado y por supuesto la maldición que lo acompaña. Entonces tienes la inocencia, luego la dispensación de la conciencia, después la del gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia que viene con Cristo y finalmente el reino milenial. Y ellos dicen que esta manera de actuar de Dios en cada una de las dispensaciones no se repite en la que sigue. Dios obra de una manera muy determinada en la época de la conciencia, otra diferente en el tiempo de la conciencia, otra diferente en el gobierno humano, otra de la promesa, otra de la ley, sin que se mezclen. O sea, Dios termina de tratar con la humanidad de un modo y hay una nueva manera de Dios para tratar con el hombre en la siguiente dispensación. Visto de una manera muy general, lo que tienes aquí es, por una parte, para mi gusto, es una división más bien, ¿qué te diré?, artificial. Me parece que la escritura misma no divide de una manera tan neta, tan clara la historia de la salvación en estas 7 etapas. Y me luce a mí que en estos trozos de historia donde uno no se conecta realmente bien con el otro, lo que tienes es una discontinuidad absoluta, una discontinuidad permanente. En contraste, la teología del pacto se basa no en una división, vamos a decir, tan como la plantean los dispensacionalistas, sino se basan en una idea mucho más bíblica, que es la idea del pacto. Es más claro, es evidente de que Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con Noé, aunque no fue un pacto específicamente salvífico, el de Noé, sino de preservación de la vida nada más. Y, por ejemplo, ahora déjame decirte que la doctrina de las iglesias reformadas de los pactos tiene ideas que arrancan realmente desde Agustín en el siglo IV. Por ejemplo, Agustín deduce de la Escritura un pacto de obras y un pacto de gracia.
Las partes para este primer pacto, para este pacto de obras, fueron Dios y Adán. La promesa del pacto era la vida. La condición, en este caso, para permanecer en la vida tipificada en la presencia del huerto deleitoso, aquel del Edén, era la obediencia perfecta de Adán, y la penalidad ante el fracaso era la muerte. Para salvar al hombre de este castigo causado por su desobediencia, hubo necesidad de un segundo pacto, pero que no comienza en ese momento en el Edén, sino un pacto previsto, un pacto desde la eternidad, un pacto que entró en efecto, que lo llaman los teólogos del pacto, el pacto de gracia. Y a través del Antiguo Testamento hubo sucesivas proclamaciones de este pacto. Encontramos nosotros, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3:15, algunas de las primeras, quizás la primera disposición de este pacto de gracia, en el capítulo 3, si no recuerdo mal, y el versículo 15, que dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Aquí tienes la primera promesa del Evangelio, el llamado protoevangelio. Y algunas de estas disposiciones le fueron reveladas a Noé más tarde, como puedes ver tú en el capítulo 9 de Génesis. Luego fue establecido con Abraham. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 12, y con sus descendientes después de él, llegando de este modo a constituir un pacto nacional. Y aunque en el Nuevo Testamento se describe a este pacto de gracia como nuevo pacto, hay pasajes en Romanos 4 y en Gálatas 3 que muestran que esencialmente es el mismo pacto que vivieron los creyentes del Antiguo Testamento. Es decir, la salvación era de gracia y no por méritos, porque los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban la muerte de Cristo. Pero el mismo pacto se describe como un mejor pacto, bajo la dispensación del nuevo pacto. Porque ahora ya no está administrado por Moisés, que era un siervo, sino por Cristo mismo, que es el Hijo. Y allí llegaremos en esto del Sermón del Monte, porque pues ahí es donde están las diferentes interpretaciones. En cuanto a lo que tú nos estás hablando en este momento, estamos encontrando que hay unas diferencias de cómo alguien puede ver un mismo versículo dependiendo del filtro que le ponga, ¿no? Es bastante, ¿cómo se llama? Pues yo no sé, pues diciente, nos muestra nuestra condición humana, y en cierta forma también yo diría un poco peligroso, ¿no? Porque de ahí salen acciones de los diferentes grupos, de las diferentes iglesias, de cómo se presentan al mundo, de cómo interactúan entre ellos, de cómo planean su vida. Hay mucho detrás de eso, ¿no? Detrás de estas ideas pareciera que solamente tiene que ver con un problema teológico, pero no, en la realidad todos resultamos afectados dependiendo de cómo se interprete en un grupo esto o aquello. Entonces, continuabas con la teología del pacto. Fíjate tú, el problema con el dispensacionalismo es una discontinuidad constante. El problema con la teología del pacto es que es una continuidad tan plana, tan flat, tan continua, que no alcanzas tú a ver las discontinuidades que la Escritura sí te presenta. Por ejemplo, te encuentras tú en la carta a los Hebreos, donde
donde se hace una distancia entre el viejo pacto o primer pacto, como lo llama el escritor de los Hebreos, es decir, el pacto mosaico y el nuevo pacto. La idea de la teología del pacto, desde el punto de vista calvinista, presbiteriano, tiene que ver con que es un solo pacto, que tiene diferentes administraciones. Por eso tú puedes entender por qué los reformados siguen bautizando a los niños, porque ellos ven una perfecta continuidad con el pacto, con el signo del pacto, con el signo de entrada al pacto que Dios le dio a Abraham. La circuncisión. La circuncisión. Entonces, de manera natural, ellos dicen, ahora el bautismo toma el lugar de la circuncisión, pero como la circuncisión fue dada a los niños, puede ser dado también el bautismo a los niños, y así como a los niños entraban a la comunidad del pacto a través de la circuncisión, ahora nuestros hijos pueden entrar a la comunidad del nuevo pacto mediante el bautismo. Y entonces todo se vuelve tan plano. Por ejemplo, la ley de Moisés sigue siendo vigente, dicen ahora ya solamente la ley moral. Ellos hacen una distinción entre ley moral y ley ceremonial y los otros tipos de ley, y dicen, la ley ceremonial fue dejada atrás por cuanto Cristo, que es el sacrificio perfecto, ha venido, no tenemos necesidad más de sacrificios de animales, ni de sacerdocio levítico, etcétera. Tenemos a Cristo ahora aquí. Pues aquí lo que tú nos dices, por ejemplo, en cuanto a lo de, mirando de nuevo este texto de Mateo 5, un ejemplo muy sencillo traído de lo que tú nos estás indicando y que aquí el autor Reisiger lo pone, es que si uno mira la enseñanza del Señor Jesucristo desde el punto de vista dispensacionalista, entonces diría, bueno, como esto es ley, olvidémonos de eso, pasemos la página y miremos a ver qué más hay allí. Y si lo mira desde el punto de vista de la teología del pacto, entonces dice, no, esto simplemente es una continuación más elevada de la ley que ya había puesto Moisés, pero entonces ahora viene un nuevo legislador en que incrementa la ley que ya teníamos, pero no en ningún momento soltando la ley que teníamos, sino que él está haciendo como un adendum, porque este es un legislador nuevo, no necesariamente mayor que Moisés, sino que es simplemente otro legislador. Y pues esas dos variantes son muy fuertes en mi concepto, en cuanto a poner en cierta forma al Señor Jesús al nivel de Moisés, por un lado, y en el otro lado simplemente a despreciar lo que él dijo, porque está bajo la ley. Entonces aquí es donde yo quisiera, pues, ¿cómo se llama?, hacerle atención a la audiencia de lo que significa esta forma de pensar, es decir, que una forma de pensar tiene consecuencias bastante profundas en cómo lee uno la palabra de Dios. Claro. Que yo simplemente la podría leer y decir, vea, el Señor Jesucristo dijo esto, qué bien, y ya, no, y ahí voy andando, o si la miro a través del filtro y encuentro estas dificultades. Mira, Francisco, desde el punto de vista de esta linealidad, de esta perfecta continuidad, Jesús cuando dice, pero yo os digo, una palabra que sugiere discontinuidad, necesariamente, ellos la interpretan y dicen, bueno, es que realmente Jesús no está trayendo una nueva ley, simplemente está interpretando correctamente lo que Moisés dijo, que ya los judíos ya lo habían perdido por sus tradiciones y por y por muchas razones. Entonces Jesús viene a aclarar a Moisés. Pero el punto de vista de Reisinger en ese libro y de todos los famosos, todos los conocidos teólogos del Nuevo Pacto, es que no tienes tú aquí a Jesús como intérprete de Moisés, sino tienes tú a Jesús como nuevo legislador de un nuevo pacto, pero Jesús como nuevo legislador que no se trae a Moisés para acá, que no sigue obligando la conciencia de los creyentes con la cuestión de los 10 mandamientos que ya ellos no contemplan sencillamente como que el aspecto moral de esta ley mosaica pasa y continúa, sino dicen, es que no podemos hacer distinciones entre la ley es una sola cosa,
Nosotros podemos distinguir, sí, aspectos ceremoniales, sanitarios, jurídicos diversos, morales, etcétera. Podemos distinguir aspectos de la ley, pero la ley es una sola. La ley no la podemos dividir y no podemos decir solamente nos quedamos hoy con el aspecto moral y los demás aspectos ya pasaron a la historia y son totalmente judíos. No, no es cierto. La ley fue dada por completo a Israel. Fíjate, los 10 mandamientos se les llama las tablas del pacto, también se les llama el pacto, se les llama la ley, todo el conjunto, ley y todo lo que, ley escrita en piedras y ley escrito en el rollo que quedó afuera del arca. ¿Te acuerdas tú que las tablas las pusieron dentro del arca y afuera quedó como recargado en el arca el rollo de la ley? El arca del pacto, estás diciendo tú. Del arca del pacto, y afuera del arca del pacto quedó recargado el rollo, no porque las tablas del pacto fueran superiores al rollo, es decir, las tablas del pacto eran un símbolo, en inglés diríamos un token, una evidencia del hecho del pacto, como hoy solicitaríamos una escritura pública cuando compramos una casa, una factura para un coche, un escrito, un algo. Fíjate que siempre los seres humanos hemos sido dados a tener signos materiales que autentican la palabra, la promesa, el compromiso del otro. El mismo Abraham, fíjate, el padre de la fe, pidió una señal. ¿Verdad? Y como se acostumbraba en la antigüedad, pues había muchos tipos de signos o tokens que se daban. Por ejemplo, generalmente en las ciudades antiguas de los días de Abraham y muchos siglos después en Israel, era la costumbre que los ancianos se sentaran fuera de las ciudades y arreglaban ahí sus negocios, compra de animales, compra de terrenos, compra de una casa, un matrimonio, etcétera, muchas cosas. Y a veces los signos consistían en una sandalia. La persona que hablaba y se comprometía le daba su sandalia al otro delante de todos los ancianos y del pueblo ahí. Entonces esto tenía un valor fundamental. Y dentro de estos signos, por ejemplo, había otros que eran de vida o muerte. Por ejemplo, cuando el Señor le pide a Abraham, dice, bueno, ¿cómo he de conocer yo que esto va a ser una realidad? Y el Señor recurre a un signo que era de vida o muerte. Fíjate, la costumbre era que se tomaban diferentes tipos de animales, un palomino, un becerro, una cabra, y entonces se dividían en dos los animales y se ponía una parte frente a la otra. Y las personas que hacían el pacto, las personas que estaban por comprometerse en algo, pasaban los dos caminando, uno junto al otro, en medio de los animales. Al final de esa caminata, el compromiso estaba hecho y cualquiera de las partes que fallara en cumplir lo que le tocaba, podía ser muerto por el otro. Y este fue precisamente el tipo de signo del pacto que le fue ofrecido a Abraham. Fíjate, le dijo el Señor, pártete unos animales. Sí, así fue. ¿Verdad? Entonces parte unos, y dice a Abraham que estuvo esperando la presencia de Dios, que pasaría con él en medio de los animales, y dice que la noche se hizo terrible, y con unas ramas estaba espantando a los buitres que se acercaban para quererse comer las partes de los animales que ya han de haber tenido un rato ahí tiradas en el suelo, esperando que pasaran los dos. Y fíjate qué maravilla aquí, que el Señor, cuando llega la noche, dice Abraham que ve una especie como de luz, como de fuego incandescente que se acerca y le tiembla el corazón a Abraham. Se sorprende porque era la presencia de Dios. Y fíjate que quien pasa dentro de los dos animales es solamente el Señor. La gloria del Señor pasa entre las mitades de los animales y consume aquello como un sacrificio. Fíjate, no pasa Abraham, pasa solamente el Señor. Sí, así fue. Entonces, esto significa que las obligaciones del pacto que le tocan a Abraham, las cumple el Señor. Que es lo que después miraremos seguramente en el Señor Jesucristo, ¿no? Exactamente. Pero, volviendo aquí, entonces tenemos dos puntos de vista
yo no diría que son necesariamente opuestos, ¿no? Son dos puntos de vista de cómo se interpreta la escritura que tienen consecuencias importantes en cómo interpretan un texto, incluso cómo ve uno al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y su trabajo en esta tierra. Es bastante importante, pues, de dónde vienen esos puntos de vista y cómo se relacionan también los pensadores y después las congregaciones con el resto de la humanidad. Claro. Ahora, déjame señalarte porque parece como que me fui de largo con el ejemplo de Abraham. Mira, lo que significa ahí es que en el pacto, en la relación de pacto que Dios establece con Abraham, que es el prototipo el prototipo de la relación que tenemos nosotros los creyentes con Cristo y nos ayudaría a entender perfectamente cómo fue el pacto mosaico. Fíjate que tienes tú la gracia de Dios operando, ocupando el lugar del pecador, saliendo como el fiador. Dios mismo sale como fiador del otro. Por eso la carta a los Hebreos presenta a Cristo como el fiador del pacto. Es decir, el que sale al frente para responder por las responsabilidades del otro. Es una maravilla porque esta es la gracia, opuesta a la ley. Bueno, hay muchas cosas más que decirte aquí. Bueno, pues yo no te quiero cortar, el tiempo se nos ha avanzado y yo sé que tus ocupaciones son múltiples y tampoco quiero abusar de la gracia que nos tienes en el día de hoy. Y tú me habías anunciado que el tema es complejo, ¿no? Pero pues agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo para explicarnos, para que podamos entender de qué se tratan estas dos ideas teológicas, de las cuales hemos sido, querámoslo o no, beneficiarios y víctimas, y que a veces yo he oído algunos comentarios dentro de nuestra audiencia que dice, bueno, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cierto? Y esa sería la pregunta más fácil de decir, bueno, hagan un concilio Vaticano III y pónganse allá de acuerdo y ya resuelvan ese problema y sigamos andando, ¿no? Pero pues ya llegaremos allá a ese tema. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender de dónde vienen estas ideas, qué significan, entender qué es dispensacionalismo y qué es la teología del pacto. En algún momento tendremos que entender qué es ser armeniano y qué es ser calvinista. Este tipo de definiciones que finalmente nos afectan a todos, que tú has tenido pues la oportunidad a través de un estudio diligente durante mucho tiempo, no solo de entenderlo, sino de comprender sus diferentes, ¿cómo se diría?, beneficios y también deficiencias, como en cualquier tipo de teoría, digamos, que trata de envolver toda la explicación de un fenómeno, en este caso pues un fenómeno teológico y los esfuerzos humanos que hay tras de ello. A mí me preocupa bastante, pues primero que entendamos qué significan, de dónde vienen las dos ideas, qué son las dos ideas, y segundo, qué implica esto para nosotros o qué ha implicado y qué puede seguir implicando, que pues ya llegaremos ahí. En algún momento tú, por ejemplo, nos decías que todo el movimiento pentecostal es armeniano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene pues tiene mucha tela de dónde cortar. Y pues invitamos a todos nuestros oyentes a que si tienen oportunidad, creo que está en el internet un poco este texto, tal vez está en inglés, bueno, eso no estoy muy seguro, el de Pero yo les digo, de John Reisinger, que pues es un pensador interesante, trata de hacer un esfuerzo, ¿cómo se llama?, trata de ser preciso en sus conceptos y de ir de aquí para allá, y se ve que ha manejado muy bien la terminología por mucho tiempo, pero pues creo que estamos apenas tratando de entender a qué se refiere el dispensacionalismo y a qué se refiere la teología del pacto. De lo cual, pues de nuevo te agradezco muchísimo porque yo, como te había dicho antes de la teología del pacto, muy poco había escuchado, ¿no? Sin embargo, ya voy entendiendo por qué ciertos predicadores dicen lo que dicen y de dónde vienen con esas ideas, ¿no? Que también es básicamente cómo les formaron en el seminario. Más o menos lo que yo estoy oyendo es eso, es decir, que dependiendo del seminario que haya ido, de ahí sale con las ideas que está expandiendo, ¿no?
porque no necesariamente dentro de su denominación o dentro de su forma de pensar él se va a poner a decir, oiga, pero deberíamos mirar esto y aquello, porque eso le puede costar la posición que tenga, ¿no? Pues de nuevo muchísimas gracias, apreciado hermano. Yo sé que has hecho un esfuerzo muy grande para estar con nosotros hoy, lo cual pues estamos en permanente deuda contigo. Invitamos a nuestra audiencia que se acerque, comente, nos presente preguntas y nos diga más o menos qué están pensando de lo que están escuchando. Y esto lo haremos cuando nos encontremos una vez más aquí en Conversando con Septién. ¿Te parece que le demos una repasada a la teología del pacto rápido? Sí, entonces espérate, aquí hacemos una pequeña introducción al día de hoy, que estamos en el segundo programa de este esfuerzo que estamos haciendo con nuestro buen hermano José Antonio, que se encuentra otra vez con nosotros desde su despacho. Estábamos conversando un poco antes de empezar a grabar y estábamos hablando de que era necesario hacer un resumen de lo que estuvimos hablando en la ocasión anterior, siguiendo un poco, no en forma precisa, pero utilizando solamente como un ejemplo este material de John Reisinger que se llama Pero yo os digo. Nuestro hermano José Antonio ha estado impartiéndonos un poco lo que son las definiciones de términos como dispensacionalismo y teología del pacto, y seguramente tendremos ocasión de mirar otro par de términos que también aparecen allí en ese documento y que creo que a todos nos nutre la información, porque nos acercamos a formas de ver y de interpretar la palabra de Dios por la cual con seguridad todos hemos sido afectados, y algunas de estas con más fuerza que otras, algunas que ni siquiera conocíamos. Entonces, pues tenemos el placer nuevamente de estar con nuestro buen hermano José Antonio, que ha estado muy pendiente de este estudio, del cual hemos comentado extra micrófono en varias ocasiones. Y hacemos hoy un programa corto, Dios mediante, pues para cumplir aquí con algunas obligaciones mutuas. Pero pues te damos paso, apreciado hermano, agradeciéndote que estés con nosotros. Nos decías al principio que querías hacer un resumen y pues tienes obviamente todo el espacio. Adelante, apreciado hermano. Hermano, muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a todos los que nos están escuchando bondadosamente. Mira, me preguntabas la vez pasada, y esto porque Reisinger en su libro Pues yo os digo, o porque yo os digo, mencionaba algunos campos del estudio teológico que han llegado a ser predominantes doctrinas monolíticas que han sido predicadas, que te diré, por ejemplo, la teología del pacto, con una historia larguísima prácticamente desde los días de Calvino hasta la fecha, que se llama teología del pacto. Después, a principios del siglo XX, aparece el dispensacionalismo en los Estados Unidos, y son doctrinas que han acaparado la atención y llenado el espacio teológico de innumerables denominaciones en el mundo. Y bueno, pasa muchas veces de que se reciben y no se entiende ni quién las originó. Nos la presentan, como tú decías, de repente te conviertes, llegas a la iglesia y te presentan el punto, te dicen, la Biblia dice esto, esta es la manera correcta, pero jamás te hablan de que hay otras teorías alternativas, no te dicen que ellos son o teólogos del pacto o que son dispensacionalistas, sencillamente te lo presentan como va y se acabó. Pues esa ha sido mi experiencia, como yo te decía, y creo que la de la mayoría de nuestros oyentes, ¿no? Sí, lo ha sido. Y bueno, es importante que nosotros veamos, contemplemos la interpretación bíblica desde
las muy diversas perspectivas, enfoques que existen, y que podamos acomodarnos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, a aquella forma que nos parece la más adecuada. Que mira, de cualquier manera, no nos hace mayores cristianos ni menores cristianos el hecho de que tomemos una cosa u otra, sino el hecho de que sigamos a Cristo y estemos dependiendo a Él por la fe. Que tengamos un Señor, un solo Padre, un solo bautismo. En fin, no tenemos por qué tenerle tanto miedo a la diversidad de opiniones dentro de la Iglesia. Y bueno, es una manera también como de desterrar el espíritu dogmático, escrutador entre creyentes, de que si tú no tienes tal o cual punto perfectamente definido, se duda de que tú seas cristiano. Pues es lamentable eso que tú estás diciendo. Creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros, en que la primera pregunta que nos hacen siempre es que nos dicen ¿y usted a qué iglesia asiste, hermano? ¿Y allá qué creen? ¿Y qué hacen los domingos? ¿Y por qué no se reúnen los domingos sino los martes? ¿Y cómo practican ustedes la confirmación, por ejemplo, o alguna otra actividad de estas? Y entonces nos vemos involucrados en divisiones que son muy artificiales, que no son divisiones presentadas por la palabra de Dios, ni que ni siquiera los apóstoles tocaron, aunque la Biblia pues nos habla de divisiones que se presentaron con gente que era más de tipo, decían ser más de tipo paulino o pedriano o de algún otro estilo, ¿no? Pero no necesariamente porque lo fueran, sino porque era gente que ya tenía en su corazón deseos de división. Entonces lo que tú nos estás diciendo pues no es en lo absoluto ajeno, ¿no? Claro, mira, de que hay una estructura y una lógica divina en las escrituras, por supuesto que la hay. Vamos, la escritura no es una colección informe de detalles históricos, de informaciones sobre el Mesías, sobre el pueblo judío. No, hay una maravillosa lógica interna. Ahora, en el esfuerzo que hacemos nosotros por entender esta lógica, bueno, pues se plantean diferentes puntos de vista, porque resulta que estamos tratando con un cuadro inmenso, además muy rico, muy variado. Y yo pienso que esta misma variedad y esta misma riqueza da lugar a que nadie pueda jactarse de decir, pues la denominación fulana o el teólogo fulanito de tal son los que conocen y han llegado finalmente a darle al clavo a este asunto. Siempre la idea colegiada, la idea de que Dios trabaja con muchos, de que el Señor reparte su verdad entre muchos para que nos atendamos unos a otros y nos escuchemos con atención, con misericordia, que nos demos el espacio unos a otros y podamos tomar de lo mucho que el Espíritu Santo da a todos. Esto es muy importante, es un ejercicio de comunidad. Bueno, y ahí yo te interpelaría para decir también que con mucha frecuencia se habla casi que con reverencia, ¿no? De Lutero, de Calvino, pero uno no habla con la misma reverencia del hermano que está al lado de uno, que también está teniendo interpretación de la palabra de Dios ahí mismo, y el Espíritu de Dios está trabajando a través de él o de ella con una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, y que está trayendo visión y claridad sobre lo que la palabra de Dios dice ahí en ese momento. Y tratamos, como tú decías el otro día, como de sacralizar o algo así, ¿no? A ciertos personajes, que no hayan hecho un esfuerzo, pero pues nosotros tenemos también a los hermanos ahí muy cerca que también están colaborando para nuestro propio entendimiento. Claro. Mira, tomamos con mucha reverencia, como estudiamos con gran cuidado la obra de los reformadores. Sencillamente puedes encontrarte riquezas extraordinarias en las obras de Lutero y de Calvino, sin duda. Estudiar a Warfield, porque a Benjamin Warfield es toda una experiencia, a todos los teólogos escoceses. En fin, tenemos un marco a los teólogos alemanes, a los teólogos de los Países Bajos, a muchos norteamericanos, a varios latinoamericanos. En fin, como que es muy amplio el espectrum, como además, fíjate,
como para tener esa especie como de desprecio que a veces existe entre escuelas teológicas, de que si tú no piensas como ellos, eres cristiano de segunda, eres ciudadano de tercera. En fin, hermano, mira, parece ser que esto es uno de los pecados fundamentales y de los lastres espantosos que nos cargamos los creyentes, que pensamos que tenemos, como decíamos acá, que tenemos todos los pelos de la burra en la mano. Sabes, la verdad es que no existe tal cosa. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero esto parece ser que se nos olvida con frecuencia. Pues con mucha frecuencia, ¿no? Y como tal vez tú me decías también extra micrófono, durante la vida cristiana ya prolongada, tuya y mía, digamos, encuentra uno que uno ha ido a un lado y luego se ha devuelto hasta el otro, a la misma velocidad que se fue para ese lado se vuelve, y finalmente pues tal vez empiezan a encontrar un poquito de centro, ¿no? Lejos del dogmatismo, en cosas que son difíciles de entender, porque no estamos hablando de principios fundamentales de la salvación por fe o del bautismo, o de cosas que, digamos, Pablo llamaría los rudimentos y que básicamente todos entendemos similar, de la autoridad de la palabra de Dios. Yo no creo que haya entre estos cristianos alguien que diga, no, es que solo el Nuevo Testamento es palabra de Dios, o solo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, que eso ya son herejías. No es nada de ese estilo, sino que son ciertas interpretaciones, ciertas opiniones que finalmente nos pueden generar divisiones innecesarias, y no necesariamente ninguno tiene la claridad total. Claro que sí, así es. Y bueno, mira, lo que podemos hacer es, cuando menos, interesante el libro que sugeriste para las conversaciones, porque se centran en la palabra de Cristo y tienen que ver, por supuesto, con la historia de la redención, cuando Cristo dice, pero yo os digo, es la palabra del Mesías. Y el contexto, oísteis que fue dicho, y hay varios niveles de este oísteis que fue dicho. Por una parte es la ley mosaica, por otra son las tradiciones de los ancianos. Fíjate, por ejemplo, dice, dele cartas de divorcio, es asunto de las tradiciones antiguas judías, cuando dice que no estaba en la palabra de Dios, ¿cierto? Eso no se encuentra. Algunas cosas no están en la palabra de Dios. No solamente son 4, pero yo os digo, de hecho, cuando tú tomas la Biblia son 6, fíjate, ¿verdad? Y 2 de ellas me parece que se refieren a la ley de Moisés, y otras 4 a diferentes estratos de la legislatura judía de diferentes épocas. Es el capítulo 5 de Mateo, recordamos a todos, entonces ahí se puede ver claramente el pero yo os digo, en la versión Reina Valera, ¿no? Claro, podemos leerlo para que quienes... Que además es la única versión verdadera. Aquí hay unos que dicen eso, que si usted no me va a llevar a una Biblia donde lean la King James, yo no entro, dicen. Que eso también muestra, pues, mucho de la ignorancia, ¿no? Que, por ejemplo, en muchos sectores ultraconservadores americanos, si la que leen no es la King James, está a la par del hebreo y a la par del griego y un poquito más arriba, ¿no? Entonces, aunque es un chiste, es cierto. Claro. ¿Nos querías decir? Sí, mira, pero yo os digo, comienza con un yo os digo que no está referido a ningún mandamiento, sino simplemente es el anuncio original, fundamental de la autoridad de Cristo en 5:20. Pero yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis al reino de los cielos. Pero yo os digo, aquí tienes el autoritativo yo os digo de Jesús. Luego dice el 5:22, pero yo os digo, en el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Fíjate, este es uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio, pero yo os digo, que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Fíjate, algunos dicen, bueno, es que Jesús lo que estaba haciendo era explicar el verdadero sentido de la ley que los maestros judíos al paso de los siglos perdieron
por estar siguiendo sus pensamientos y sus tradiciones. Mira, por una parte es cierto, los judíos se perdieron en sus tradiciones y inclusive tergiversaron la palabra de Dios y la reemplazaron por las tradiciones de los hombres, es cierto. Pero por otro lado, Jesús no está corrigiendo a Moisés aquí. Jesús no es un explicador de Moisés, sino tienes a Jesús hablando de una ley mucho más profunda, mucho diferente, mucho más, vamos a decir, profunda y avanzada para un tiempo nuevo que estaba presente delante de él, el tiempo de la gracia que arrancaba con él. Entonces Moisés no pudo haber dado un mandamiento tan profundo porque no había las condiciones espirituales para poderlo cumplir. Por eso dice nada más Moisés, no matarás. Pero cuando nuestro Señor dice cualquiera que se enoja contra su hermano, está hablando de una dimensión totalmente distinta y vamos a decir en un sentido infinitamente más complicado para un judío que el simple hecho de no matarás, el no aborrecer a tu hermano, o como diga aquí, decirle raca, que quiere decir imbécil o estúpido. Fíjate, el que lo haga, según en el tiempo en la época de la gracia, dice, queda expuesto ante el Sanedrín, ¿verdad? O al que le diga moré, estúpido, quedará expuesto al fuego del infierno. Es decir, estamos hablando de condiciones nuevas, de situaciones nuevas, donde, fíjate, donde la gracia te da el poder para que cumplas la palabra de Dios. En el tiempo de Moisés no era así. La ley no te daba la herramienta que necesitabas para cumplirla, solamente te mandaba lo que debías o no debías hacer. Pues pero ahí, en el tiempo de la gracia, Dios da lo que manda. mientras te estás diciendo eso, yo estoy pensando en circunstancias difíciles que yo he tenido con hermanos en Cristo, en la fe, de discrepancias fuertes y de situaciones difíciles, y ni siquiera le pasa uno por la cabeza decirle a un hermano estúpido o algo así, no pasa por la cabeza, es decir, eso es, tiene que ser algo muy nuevo, tiene que ser algo muy diferente que Dios ha hecho en uno en cuanto a la relación que se mantiene con los hermanos, de aún discrepando profundamente e incluso separando caminos en diferentes situaciones de la vida, y aún así eso no ni siquiera pasa por la cabeza, ¿no? Si hay es evidente que hay una nueva dimensión, y yo lo estoy pensando en casos específicos en mi vida en que eso ni siquiera se me ha ocurrido, ¿no? No porque yo sea buenísimo, sino porque tiene que ser la actividad de una nueva forma de ser en uno que Dios ha puesto. Y realmente lo nuevo que llega con Cristo es absoluta, vigorosamente, poderosamente nuevo y distinto a las circunstancias que privaban bajo el pacto mosaico. Esto es un hecho. Y fíjate que habla, por ejemplo, la carta a los hebreos de que estamos nosotros ahora en el pacto de Cristo, un pacto establecido, dice, sobre mejores promesas, un pacto mejor que el otro. El pacto primero, el pacto mosaico, según la carta a los hebreos, termina por desaparecer. Era pues muy, ¿cómo se llama eso? Era un testimonio, si uno lo ve históricamente, que Dios estaba haciendo con un pueblo especial al que había seleccionado, y que fueran un testimonio a los pueblos circundantes y a todos nosotros, nos quedara el testimonio de ellos, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de una operación de Dios. Pero comparar a Moisés con Cristo, pues es absurdo, ¿no? Eso sí es que, ahí sí es que no cabe ni siquiera en la cabeza, no ni porque uno sea bueno o malo, nada, sino que es que porque uno es Dios mismo y el otro es un mensajero que Dios utilizó para decir ciertas cosas y hacer un cierto plan. Es que eso sí, ese tipo de comparaciones realmente son un poco absurdas, y yo no sé en qué mente caben, porque es que cuando vino el Mesías, ahí está. A algo tenía que venir, ¿no? Por supuesto que sí, fíjate. Y no es que menospreciemos al gran patriarca Moisés, absolutamente no. Tú sabes que la Escritura dice de él que él fue un siervo fiel que estuvo en la casa de Dios, fue un hombre que de acuerdo al corazón de Dios, un hombre que hizo lo que se le mandó a hacer. De ninguna manera, muy lejos de nosotros menospreciarlo ahí, y mucho menos despreciar la ley de la que él fue el mediador y el instrumento para traérnosla. No, estamos aquí hablando
como tú perfectamente dices, apuntas, es que ha venido el Mesías, es que Dios se ha hecho carne y ha venido a inaugurar en sus propias palabras una época totalmente nueva y distinta para la cual se requiere una nueva ley. Por lo tanto, Jesús no es el explicador de Moisés, Jesús no está subordinado a Moisés. De ninguna manera, Jesús es aquel profeta del que el mismo Moisés habló, que dijo, profetas levantará el Señor como a mí, a él oiréis. Y este Jesús es legislador del nuevo pacto, como Moisés lo fue del antiguo pacto, y Jesús es legislador en todo el sentido de la palabra, del legislador por derecho propio. Y las cosas realmente en esta nueva legislación, por eso es nueva, no es lo mismo que la vieja. En la nueva, las cosas han venido a cambiar y las circunstancias, y el mismo hecho de la ley que ya no se da escrita en tablas ni en rollos, sino dice en el corazón mismo del creyente. Estamos hablando de algo diferente. Y mira, yo creo que, por ejemplo, en este sentido, los teólogos del pacto, por ejemplo, han pasado por alto algunas cosas, han comprendido muy bien unas y han pasado por alto otras. Y les ha pasado igual a los dispensacionalistas. Han captado aspectos muy importantes de la revelación y pasado por alto otros. Por ejemplo, esta posición de Reisinger en el libro, pero yo os digo, es algo así como una especie de vía media, y también es una situación que tenemos que leer con mucho cuidado, porque igual esta posición nueva que se le ha dado en llamar, ya ves que a todo el mundo le encanta ponerle título a todo, se llama la teología del nuevo pacto. También tendríamos que leerla con mucho cuidado y tomar las cosas buenas que tiene. Es una especie como de vía media, en la que acepta aspectos de la continuidad que nosotros vemos en la historia, en los tratos de Dios con el hombre, en la palabra dada, en la lógica de Dios. Toma aspectos de esa continuidad en la historia, cómo una cosa se enlaza con otra, es lo que quiero decir por continuidad. Cómo es que lo que Dios le prometió a Abraham se viene cumpliendo en Cristo. Y al mismo tiempo tienes aspectos de discontinuidad, aunque el pacto mosaico forma parte de esa continuidad. El mismo Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, te dice, el pacto de Cristo, es un mejor pacto comparado con el anterior, con el pacto de Moisés. Entonces, la misma escritura te plantea aspectos de discontinuidad, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a la final el tema fundamental detrás de todo esto, hermano, es cómo nos relacionamos los creyentes del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Bueno, ahí estás tocando un punto súper importante. Yo quiero aquí interpelarte un poquitico. Es por lo que uno observa, digamos, un cristiano muy ferviente, ¿no? Y creo que este fue el punto por el cual llegamos a esta conversación hace unas semanas. Un cristiano muy ferviente empieza a descubrir la Biblia y empieza a ver cómo el Señor trató a Israel, y hay un fervor inmenso en su corazón, y después lo que uno empieza a encontrar es que, hermanos míos, la reunión tiene que ser los sábados, y si es el domingo, al domingo lo vamos a llamar sábado, y tenemos que empezar a guardar el sábado como si fuera un día especial. Y lo siguiente que encontramos es que tenemos que ponernos algo en la cabeza, porque pues si no estamos entrando aquí a este lugar en una forma inadecuada, y acuérdense, hermanos, que tenemos que separar por lo menos el 10% de todo lo que ganamos, y no es el 10% de lo que le queda, sino de todo antes de impuestos, porque es que eso era lo que hacía. Esto que te estoy diciendo no lo estoy sacando de la imaginación, ¿no? Esto yo lo he oído en vivo y en directo aquí y allá. Y esa falta de comprensión de dónde termina algo y dónde empieza algo genera unas confusiones inmensas y una forma de comportarse bastante curiosa, en que resultamos volviendo a la ley. Y esto es algo que tú lo observas fuertísimo en los que se llaman cristianos mesiánicos, en que por alguna razón se sienten profundamente atraídos a volver a la ley, y lo único que les falta es empezar a matar palomas y toros y todo lo demás, que así suene ilógico, anhelan
con profundidad la reconstrucción del templo en Jerusalén y empieza a haber una confusión increíble de qué es de lo que se trata la cosa y a qué vino Cristo. Y en cuanto a eso, pues yo, por eso tal vez tú me regalaste este material para que lo leyera en ese momento, porque pues es algo que sí he notado yo con mucha frecuencia, es decir, como que ese fervor combinado con una falta de comprensión resulta otra vez volviendo a Moisés. Claro, y fíjate que no es solamente privativo de los cristianos mesiánicos. Yo veo una tendencia peligrosa, muy preocupante dentro de la iglesia evangélica en general, sobre todo dentro de la línea pentecostés y este grupo de iglesias, de grupos interdenominacionales, donde están regresando peligrosamente a muchas categorías y formas que se supone fueron ya dejadas atrás, que pertenecen a la ley de Moisés. Yo lo veo con mucha preocupación. Fíjate, te encuentras por todos lados gente ahora que se aparece por ahí por las iglesias con sombreros de ala ancha, negra, con barbas. Y te avientan 2, 3 hebraísmos ahí en la congregación, todo el mundo se apantalla, cae a sus pies rendido. Y entonces tengo un amigo aquí cerca en el estado de México, que ha terminado guardando el sábado. Pues es que lo he visto yo con frecuencia y no solamente terminan guardando el sábado, sino que ya se ponen pues la ruanita, el poncho ese que va por encima, ¿no? Con los pliegues esos que le salen allá, que son como que quedó mal cocido y entonces ya tiene que ser un vino de no sé qué y el pan tiene que ser si sé cuándo y empezamos a comer kosher, sí, de un momento a otro nos devolvimos, pues el Señor Jesucristo pasó de largo por aquí, no entró, es como si hubieran hecho una variante en el camino y es bien curioso cómo eso se vuelve tan fuerte, ¿no? Es como que un aspecto de no comprender la venida del Señor Jesucristo. Y fíjate que crea divisiones entre los hermanos porque son muy sofisticados y mejores, entre comillas, aquellos que guardan el sábado desde el viernes en la tarde. Mejores los que se ponen el talid o se ponen la kipá para leer las escrituras. Mejores los que toman la Santa Cena con copa de plata. Mejores los que cantan y danzan, ¿verdad?, en las iglesias con panderos llenos de listones de colores y sabes, todo tiende a volverse un show. La forma de liderazgo es, por supuesto, según el Antiguo Testamento, y se ha pasado por completo por alto la manera de no liderazgo del Nuevo Testamento, sino la colegialidad, la unidad, la participación de todos los miembros de la iglesia a favor de una especie de liderazgo monolítico manejado por un solo hombre. Mira, todo esto pertenece al Antiguo Testamento. La Iglesia Católica está atiborrada de cosas del Antiguo Testamento, los ornamentos de los sacerdotes, el sagrario que ocupa el lugar del lugar santísimo. Parece que estamos dando marcha hacia atrás en lugar de vivir en lo nuevo del nuevo pacto. Aunque tú dices que no le debemos dar tanto énfasis al diablo. No, y yo pues obviamente estoy de acuerdo contigo, pero sí encuentra uno, hay elementos de engaño, ¿no? Que están ahí, ideas que llegan a las cabezas diciendo cositas de que mire, es mejor si usted empieza a hacer esto así y así, y se comporta en esta forma y solo se viste con trajes negros y habla pasito y hace las oraciones con unas pepitas. Y a nada de eso nos llamó Cristo, ni fue nada de esto, lo encuentran en la doctrina de los apóstoles, ni en Pablo, ni en Pedro, ni en el mismísimo Santiago, que a veces hace ese estilo de referencias. Uno nunca encuentra nada ni parecido en la doctrina de los apóstoles, es como un volver allá de no querer abandonar el ritualismo, ¿no? Fíjate que parece ser que lo traemos dentro. Si el hombre viejo, el hombre adámico fue el que inventó las religiones y las supersticiones y los colguijes y los triques y el aceitito y el agüita bendita y la palmita sagrada detrás de la puerta y algo te tienes que poner encima para distinguirte. Y por supuesto, volteas sobre el hombro para ver a aquel que no lo tiene, que no lo usa, porque dice, este pobre hombre, esta pobre mujer no le ha amanecido porque todavía no sabe lo que es el aceitito
que mis pastores llevaron a Jerusalén para ungir allá en el monte Sinaí, y cualquiera de estas vaciladas que se les ocurre, ¿sabes para qué? Para atrapar la conciencia del débil y sacarle cuanto dinero puedan. ¿Cuál es el débil en la palabra de Dios? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando se utiliza ese adjetivo? ¿Quién es el débil? Bueno, fíjate que O el sustantivo, perdón, si lo usas así. Romanos capítulo 14 se dedica a este asunto del fuerte y el débil. Te puedo adelantar de momento que el fuerte es el que vive en la fe y vive en la gracia. Y depende menos de las cosas, menos de las cosas religiosas, menos del símbolo y más y cada vez más en esta libertad en la que el Espíritu Santo nos guía. Mientras menos dependa, mira, tiene que ver con la comida en Romanos 14, tiene que ver con el vestido, tiene que ver con la manera como en general nos conducimos, es más, hasta la manera como entendemos el asunto del sufrimiento en la vida cristiana. Verdaderamente como que se sale fuera, como que tratan de desbordar toda la religiosidad del ser humano y a partir de ahí hacerlo prisionero. Pues ese es un punto del cual tenemos que hablar en mayor profundidad en algún momento contigo, y es el punto de la libertad en Cristo. Y creo que allí es donde también muchos de nosotros hemos caído, no sé cómo decirlo, hemos caído en entenderlo como libertinaje, por un lugar, y en el otro en el de tratar de suprimirlo. Es decir, yo conozco múltiples predicadores evangélicos tradicionales, digamos, más del corte pentecostal algunos, pero no necesariamente, en que me lo han dicho personalmente, es que si empezamos a hablar de la libertad en Cristo, la gente se vuelve loca. Sí, nosotros no podemos hacer eso porque entonces se desbordan, porque entonces se acaba aquí también la congregación, esto no puede ser, ¿no? Pero ese es el punto por el cual el Señor Jesucristo murió, para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos experimentar no solo la vida con Él, sino la vida con los hermanos de una forma muy auténtica, ¿no? Ese es un punto que obviamente tocaremos más allá. Pero volviendo aquí un poco sobre el tema y para cerrar en el programa de hoy, porque pues habíamos indicado que teníamos pocos minutos, yo quisiera que volvieras a hacer un pequeño resumen muy corto entre dispensacionalismo y la teología del pacto, y si te parece con eso cerramos. Bueno, mira, la teología del pacto es típica de las iglesias que surgieron de la Reforma del siglo XVI, particularmente de las iglesias calvinistas, no de las luteranas. La teología reformada, vamos a decir, ve el drama de la historia bíblica desde el punto de vista de dos pactos. El pacto de obras, que así lo llaman, que Dios hace con Adán en el huerto del Edén, y el pacto de gracia, que inclusive es un pacto como un gran paraguas que cubre toda la historia de la redención, el pacto de gracia entre el Padre y el Hijo, un pacto trinitario. Después del pecado y de la caída de Adán, este pacto de gracia entre el Padre y el Hijo entró en vigencia. Todos los pactos del Antiguo Testamento son de esta manera, vamos a decir, formas variadas de este único solo pacto de gracia. Y la forma final que adquiere este pacto de gracia es el nuevo pacto en Jesucristo, tal como lo tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, de esta manera, la historia y la teología de las Escrituras pueden ser armonizadas bajo estos principios del pacto. Por supuesto, a esta teología del pacto se oponen vigorosamente, por una parte, los luteranos, por otra, los dispensacionalistas. Los luteranos se oponen con base a que, dicen ellos, destruye la estructura ley-evangelio de la Escritura, un principio fundamental de la hermenéutica y de la teología de los luteranos, que ven en ellos una oposición radical
los teólogos del pacto no verían una oposición radical entre ley y evangelio, ya que lo verían todas las diferentes etapas, la mosaica, la abrámica, la del nuevo pacto, como desarrollos de un mismo pacto. Entonces dicen ellos, realmente la ley no ha cambiado, los famosos sacramentos realmente han sufrido muy pocas modificaciones, pero son lo mismo. Y por otra parte, los dispensacionalistas se oponen a esta teología del pacto con base a que ellos dicen, hay 7 dispensaciones y hay varios pactos específicos. Scofield, por ejemplo, cita 8 pactos distintos. Por ejemplo, mira, tengo aquí la Biblia de Scofield y te los voy a leer rápidamente. ¿Cuáles son esos famosos 8 pactos que Scofield dice que existen? Uno es, no en orden, ¿eh? Algunos dicen que hay hasta 13, ¿no? Yo he oído por ahí, pero... Algunos, Scofield menciona 8, otros dicen que son 7. El pacto con Abraham, el pacto con Adán, el pacto con David, el pacto en el Edén, el pacto mosaico, el pacto con Noé y el nuevo pacto con Cristo. Son 8 pactos. O sea, es el nuevo pacto, el de Noé, el de Moisés, el del Edén, el de David, el pacto con Adán, el pacto abrámico, son 7, y ellos añaden 8, que sería el palestino. Y en cada uno de estos, pues hay versículos donde, pero si tú te das cuenta, por ejemplo, el pacto davídico o el pacto palestino, fueron de hecho como afirmaciones del pacto mosaico. O sea, no son pactos en sí mismos, sino son reivindicaciones, son reinforcement del gran pacto que Dios hizo con Moisés. Y el pacto con Noé, pues no es un pacto salvífico, es un pacto que tiene que ver con la preservación de la vida humana. Y con respecto al pacto en el Edén o pacto adámico, pues solamente tú puedes sacarlo por deducción, porque la Biblia no habla de que hubo un pacto en el Edén y un pacto con Adán. Tú lo puedes colegir, como los mismos teólogos del pacto hablan de que hay un pacto de obras hecho con Adán. Yo pienso que tanto dispensacionalistas en este caso, en este punto específico de un pacto hecho con Adán, y los de la teología del pacto están en lo cierto, aunque no específicamente se menciona la relación de Dios con Adán como pacto. De cualquier manera están presentes los elementos del pacto. Mira, hay promesas. La promesa es vivir en el Edén siempre, vivir y no morir. Están las sanciones del pacto, que es la muerte en el caso de la desobediencia. Tienes las partes, tienes a Adán y Eva por una parte, es decir, el hombre y la mujer que son Adán, y por otra parte tienes tú a Elohim que convoca al pacto y que él, de una manera monergista, es decir, de una manera totalmente que solamente es suya, no en un acuerdo mutuo con Adán y Eva, fija las condiciones del pacto. Entonces, bueno, pero de cualquier manera los dispensacionalistas hablan de 8 pactos, y dicen ellos, mezclar y confundir estos pactos y dispensaciones es un error máximo de los teólogos del pacto. Y por otra parte, uno de los grandes teólogos, Karl Barth, él dice, mira, no nos hagamos bolas, hay solamente un solo pacto, y es el pacto de redención, que se manifiesta en muy diversas formas en la historia de la redención. Mira, lo estoy diciendo de una manera muy breve, y a veces cuando se quiere uno ir por la línea de la brevedad, tiende uno mucho a veces ¿qué te diré? Como a caricaturizar un poco la posición del otro. Y por supuesto es mucho más rica. La teología del pacto tiene matices y cosas que te pueden encantar por su riqueza y por su precisión. Hubo un tiempo en mi vida en que me pareció a mí verdaderamente formidable, quizás la mejor exposición, pero después el Señor te va enseñando otras cosas, y no es que abandonas por completo, pero dices tú, caray, hay aspectos tan dignos de conservarse,
tan bíblicos que se corresponden tanto con la verdad que sientes en tu corazón, por muy subjetivo que sea el sentimiento, dices tú, esto es verdad, esto es cierto, cuadra perfectamente con muchas porciones de las Escrituras, bueno, pues te apropias de él y te quedas con él y le das gracias a Dios. Bueno, ahora con respecto al dispensacionalismo, bueno, este es otro sistema de interpretación, eso es otro sistema teológico. Fundamentalmente lo tienes tú en la Biblia de Scofield y desarrollada ya de una manera, en una plenitud dogmática en la teología sistemática de Louis Schaffer, en 2 tomos, publicado en español. Bueno, aunque yo creo que la tesis básica del dispensacionalismo es que hay 7 economías distintas de Dios, en las cuales Dios especifica ciertas condiciones o términos y prueba al hombre en su obediencia en la medida de estos términos. Entonces, esta tesis a la vez deviene en un principio de hermenéutica en la cual, fíjate, uno no puede interpretar propiamente las Escrituras a menos que conozca la dispensación a la cual el pasaje dado se refiere. Muy importante este punto. Yo he visto el punto aplicado, te cuento. No sabía de dónde venía, pero sí he visto el punto aplicado. Fíjate, Pontus dice, estas 10 etapas, estas 10 economías o dispensaciones distintas han sido 10 maneras distintas en que Dios ha tratado con el hombre y ha establecido condiciones, términos, límites en los que Dios ha probado la obediencia del hombre. Y tienes que tener mucho cuidado de no meterte en cualquiera de estas dispensaciones y tratar de traértelo para acá o tratar de interpretar una cosa en otra, porque si no lo haces justo en los términos y en las condiciones de la dispensación a la que te refieres, haces bolas a todo el mundo. Por ejemplo, mira, los 10 mandamientos, dicen los especialistas, es totalmente erróneo decir que la iglesia del Nuevo Testamento está bajo los 10 mandamientos. O decir, por ejemplo, ¿por qué? Porque pertenecen a una dispensación que ahora ya no está en acción. Y todo lo que se dijo en esa dispensación ya no tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, cuando llegas tú al Sermón de los Olivos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, dice, de ninguna manera este discurso del Monte de los Olivos se puede aplicar a los cristianos porque el discurso trata de la tribulación venidera, mientras que los cristianos están viviendo en términos de la gracia, entonces no se aplica. Entonces, la aplicación de este principio hermenéutico, significa además que hay grupos que tienen que ser distinguidos. Unos son los judíos, otros son los gentiles, otra es la iglesia. Israel forma un grupo distinto de un pueblo redimido, separado de la iglesia. Y si tú empujas este principio un poco más, acaba en una escatología diferente, en una escatología que se centraliza en el futuro de Israel, en su conversión como nación, en su retorno a la tierra prometida y su bienaventuranza milenial. Por supuesto, los nuevos teólogos dispensacionalistas dicen, no, yo creo que esta división entre judío y gentil tan radical como la que planteó Schaffer y los otros teólogos dispensacionalistas no debe ser así. En realidad, la iglesia y el pueblo judío pertenecen a un mismo grupo. Vamos, en este aspecto han cambiado y han mejorado, vamos a decir. Ahora, con las 7 dispensaciones hay 8 pactos, como los que te acabo yo de leer. Y un verdadero intérprete, un intérprete experto, no solamente guarda las dispensaciones aparte, sino que también será muy cuidadoso de aplicar los términos del pacto, de estos 8 pactos, a aquellas personas con quien los pactos son hechos. Entonces,
Por otra parte, para finalizar este brevísimo bosquejo, ¿verdad? La hermenéutica dispensacionalista se apega a un literalismo estricto, es decir, una manera totalmente literal de explicar, de entender particularmente los pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Y considera la aplicación de temas que están dirigidos a Israel para la Iglesia como un error cardinal de interpretación bíblica. Cuidado con interpretar pasajes que están referidos a Israel, interpretárselos a la Iglesia o viceversa. Dice, esto es fatal. Y claro, si tú mantienes dos grupos distintos y separados, Israel por un lado e Iglesia por el otro, pues sí, te encuentras en el punto donde no puedes aplicar la cosa de un grupo a otro. Ahora ya que algunos dispensacionalistas ven como innecesaria esta separación entre iglesia y judíos, pues entonces hay una mayor libertad y una mayor flexibilidad para aplicar pasajes a un lado y otro. Bueno, pues esto es más o menos desde mi punto de vista, cuáles serían las dos diferencias, vamos a decir, entre dispensacionalismo y teología del pacto, hermano. Pues como podemos ver, no es nada simple. Tiene bastante, ¿cómo se llamará? Tiene bastante tela de donde cortar, no es un tema que uno dice, bueno, ya aquí quedó resuelto. No han podido ellos y pues tampoco nosotros en cierta forma tratar de resolverlo ahí, pero yo creo que es importante para los indoctos, como es mi caso, que tengamos el conocimiento de qué es, de lo que se trata, cuál es el origen, que tú nos lo traes aquí de los reformadores y de Scofield también, y qué significa en el momento de interpretar las escrituras en una forma o en otra, y para que nosotros como audiencia simple, a veces cuando escuchamos ciertas formas de pensar o de hablar, digamos, bueno, esto viene de alguien que piensa en esta forma, o esto viene de alguien que piensa en aquella forma, y estemos un poquito más enterados de dónde vienen ciertas ideas. Como ya te decía al principio, a mí lo que me preocupa es que a veces el que presenta las ideas las presenta como si fueran, ya esto ya es así, y está desinterpretando a través de sus ideas. Y aunque uno entiende, y tú me exhortabas al respecto, de que es imposible ver cualquier tema sin filtro, uno siempre tiene su filtro cultural, tiene su filtro educacional, tiene su filtro ideológico, también tiene su filtro teológico en estos casos, la gente que han sido criada en una forma dispensacionalista, los que han sido criados en una forma de teología del pacto, y entonces a través de esta forma de interpretar se acercan a uno y uno a veces como oyente no sabe de por qué vienen con esas ideas y por qué vienen con esas respuestas. Pero creo que la idea de este tiempo que hemos pasado juntos y con el cual te agradecemos muchísimo hayas estado con nosotros el día de hoy, es más eso, es saber qué es lo que hay ahí, saber más o menos qué es lo que piensan, para que simplemente estemos advertidos y en el momento de escuchar una posición o la otra tengamos alguna idea de dónde es que vienen estos pensamientos y por qué funcionan en estas maneras, y pues no necesariamente, que sería el caso mío, adscribirse a ninguno, sino aprender un poco del uno y del otro y dejar que el Señor lo vaya guiando a uno en cada pasaje, ¿no? Es bastante fuerte, por ejemplo, decir, bueno, es que en Mateo 5 el Señor Jesús dice esto, pero eso no aplica para mí. A mí me parece eso bastante fuerte, porque pues tampoco está uno diciendo, bueno, ¿cómo es que el Espíritu de Dios está hablándole a cada uno en su corazón al respecto de lo que el Señor Jesús dice en este momento? ¿Cómo es que el cuerpo local ve en este pasaje las diferentes cosas ricas que el Señor está dando para cada uno a través de su Espíritu, a través de sus palabras de interpretación con los diferentes hermanos? Es mucho el beneficio que ha recibido
la humanidad entera a partir del Sermón del Monte, de gente que ha hecho mucho trabajo por los necesitados y cosas de ese estilo. Entonces, pues es bastante fuerte uno simplemente decir, no, eso no aplica, ¿no? O tomar la otra posición y decir, bueno, simplemente ahora estamos es para retomar la ley porque no hay nada como la ley. Entonces, son dos Claro. posiciones realmente arbitrarias, opuestas, muy radicales también en mi concepto, y cada Claro. cual de nuestros oyentes juzgará como quiera, ¿no? Habrá alguno al que le gusta más, hermano, hay que hacer los domingos, sean los sábados, y el otro no sé qué, pero más que todo es para que podamos entender y también tener cuidado con esas divisiones, ¿no? Porque esas divisiones son, a la larga son divisiones artificiales que la palabra de Dios no muestra por ningún lado, y Claro. básicamente no las observa uno tampoco en las cartas de los apóstoles, y son divisiones arbitrarias de gente que se sienta a pensar, que yo no digo que sea necesariamente malo, pero en las cuales nosotros deberíamos caminar con prudencia y entender siempre, como siempre, lo bueno, retenerlo y tratar de estar pendientes de cosas que ya son ideologías, ¿no? Que ni siquiera son ideas, sino son ideologías, pues es como una Claro. que nos Claro. adscribimos a una forma de pensar y dentro de esto, compañero, no, esa no es la idea, esa no es la idea, y en eso yo creo que el Espíritu de Dios nos tiene que exhortar muchísimo de que es mucho más importante la comunión, lo cual es difícil, ¿no? Pero pues hay cosas que realmente que no son tan importantes. Yo te agradezco mucho que nos hayas explicado particularmente esto de la teología del pacto, porque pues eso es algo que no, yo realmente he sido plenamente ignorante en cuanto a esto. Como lo contábamos en el programa anterior, creo que la mayoría de los que escuchamos siempre hemos estado dispuestos más al dispensacionalismo, porque pues es lo que más se ha estilado en toda Latinoamérica, y no sabíamos de dónde vienen tantas cosas. Mientras tú dices eso, uno puede pensar claramente que Tim LaHaye y su compañero de escritura Jenkins son profundamente dispensacionalistas, ¿no? Y le han sacado muchísimo dinero al milenio, que es un Claro. punto al cual a mí no me interesa mucho, porque yo en el milenio pues no pienso estar por ahí. Si me toca estar en otro plan, para mí la cosa se acaba con la segunda venida de Cristo, cuando me vaya a esta tierra, para mí ahí se acaba el problema, ¿no? Pero para mucha gente eso es importantísimo, de que qué va a pasar con mi abuelita allá, y yo no sé qué. Eso es una cosa que pues yo nunca le he puesto mucha intención, pero que entiende uno de dónde vienen, ¿no? Ya empiezan a comprender más claramente de dónde vienen todas esas ideas y cómo están adscritos a una forma de pensar muy particular y que les ha generado muy buenos beneficios, Muy indudablemente, ¿no? buenos. Se volvieron celebridades a cuenta del señor Schaefer y de Scofield. Deberían pasarle algo de regalías también. Pero pues te agradecemos de nuevo muchísimo por haber estado hoy con nosotros y esperamos encontrarnos muy pronto acá en Conversando con Septién.